Todo es posible si uno cree. Así le titulé a este mensaje. Todo es posible si uno cree. Avísame, Jerez, si podemos verlo en la tele también. Y lo vamos viendo. Muy bien, abramos nuestra Biblia, hermano, en Mateo capítulo 17. Yo he compartido acerca de estos textos al final del año pasado y mucho de esta palabra ya lo he dicho, ya lo he compartido acá entre nosotros. Pero la verdad es que hoy orando y también viendo algunas situaciones de hermanos, de familias, de varias personas de la iglesia, he sentido de parte del Señor poder volver a compartir algunos de estos principios, reafirmarlos y que al final de la palabra podamos orar. Amén. Para que Dios pueda orar en esta noche en medio de nosotros, porque el Señor quiere hacer milagros. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces tenemos varias familias viviendo situaciones difíciles, de enfermedad, de económica, de problemas de toda índole. Entonces tenemos que creerle al Señor y aplicar la palabra. Muy bien, ahí está. Todo es posible si uno cree. Vamos a leer los versículos ahí en la siguiente placa. Dice así: al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe. ¿Puede decirlo conmigo a esto? Porque el Señor lo dice entre signos de exclamación, ¿verdad? Así que sonó fuerte esa palabra del Señor, ¿no? Gente corrupta y sin fe. Eso fue lo que el Señor notó en esa multitud que lo estaba esperando. En este momento Jesús bajaba del monte de la transfiguración, ¿no? En el capítulo anterior el Señor bajaba de haber estado en la gloria de Dios, ¿no? Junto con tres de sus discípulos más cercanos. Estuvo en ese monte y vio la gloria del Señor, hubo aparición, visión, el Espíritu le tomó el cuerpo al Señor y se transfiguró. Y cuando baja de ese momento tan glorioso, se encuentra con esta multitud de gente, como la describe el Señor acá, gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con usted? Recordemos que gran parte de los discípulos estaba ahí entre esa gente, ¿no? Así que se llevaron un reto bueno los discípulos, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete. Recordemos que Jesús bajaba del monte, ¿no? Así que tenía la montaña ahí atrás, ¿no? Me imagino yo que el Señor le dijo, podrían decirle a este monte, a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Amén. Así que primer principio, hermanos, que vemos en estos versículos. El primer principio es que la corrupción apaga la fe. El verso 17, la corrupción apaga la fe. El versículo 17 es el versículo que dice lo que Jesús notó en ese momento, lo que vio en ese momento: gente corrupta y sin fe. Amén.
Esto es inevitable, hermano. Donde hay pecado, la fe mengua. Amén. Y seguro que vos lo sabes, y yo estoy seguro de lo que te estoy diciendo, porque no solo porque lo leo en la palabra, sino porque lo he experimentado también en mi vida. Cuando yo he estado en desorden, cuando he estado desobedeciendo a Dios, siempre he tenido dudas. Ha sido un mar de incertidumbre en mi vida. Ahora, cuando yo he caminado en santidad, cuando he buscado la santidad, por supuesto que no somos perfectos, pero cuando alguien está buscando agradar a Dios, obedecer al Señor, cuando alguien está buscando ser purificado en su corazón, en su lengua, en sus actos, en todo su ser, entonces empieza a experimentar inevitablemente muchas seguridades en su vida. Amén, hermanos. Cambia nuestra perspectiva de vida y todo lo que hacemos, lo hacemos con seguridad, porque entendemos y porque sabemos y porque sentimos en el corazón también que Dios está con nosotros. Amén. Amén, hermanos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el Salmo, el limpio de manos, ¿no? Y el de corazón puro. Entonces, el que está buscando la purificación, la santificación, entonces tendrá acceso a la presencia de Dios, sentirá la presencia de Dios de otra manera. Y eso es lo que produce esta certeza, esta seguridad, que según Hebreos 11 es la definición de la fe, ¿verdad? La convicción, eso es seguridad, convicción. Fe es certeza, fe es seguridad. Amén, hermanos. Ahora, cuando alguien está viviendo una doble vida, cuando alguien está viviendo un evangelio religioso, y hay pecados ocultos, hay cosas escondidas, sin duda que va a haber inestabilidad en su vida, ¿verdad? Va a haber doble ánimo, va a querer hacer cosas, va a querer caminar, va a querer avanzar, pero siempre va a tener la duda si eso va a salir bien, si eso va a prosperar, si eso va a llegar a buen puerto. Amén, hermanos. Por eso tenemos que buscar la santidad. ¿Cuántos me dicen amén? Es una condición sine qua non para nosotros crecer en Dios, buscar la purificación, la santificación de nuestra vida, y eso va a producir en nosotros fe. Amén. Y la fe, hermanos, es la que agrada a Dios, ¿no? Es la que mueve montañas, ¿sí o no? Es la que nos va a llevar a experimentar cosas sobrenaturales, imposibles en Dios. Amén. Así que número 1, la corrupción apaga la fe. El pecado nos quita la fe, sin embargo la santidad fortalece nuestra fe. Háblame de un hombre de fe y seguro que es un hombre que está buscando la limpieza de su corazón, la limpieza de sus actos, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Donde hay impureza, siempre habrá ambigüedad, no habrá seguridad. Amén. ¿Cuántos quieren ser gente de fe acá? Y que Dios pueda obrar a través de tu vida. Amén. Busquemos la santidad. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados cada día. Por eso te digo, no somos perfectos, pero sí un corazón perfecto es aquel que sabe reconocer sus pecados, arrepentirse delante de Dios, buscar la santidad y empezar a caminar de nuevo y no volver a a cometer los errores que cometiste en el pasado, que te llevaron a tener que arrepentirte delante del Señor, a tener que pedirle perdón al Señor. Amén. Esto apliquémoslo en todos los órdenes de nuestra vida, hermano, no solo con los pecados que son muy evidentes o visibles para todos, sino cosas que tenemos adentro y que nadie sabe. A veces hay celos, a veces hay envidias. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Hay alguien acá que luche con la envidia? No levanta la mano nadie, pero yo sé que varios acá luchamos a veces. Porque a veces hay egoísmo en nosotros, y cuando Dios bendice a otro, cuando Dios levanta a otro, ¿no? En vez de gozarnos, de alegrarnos, ¿no? A veces
en nosotros se produce esa sensación, ¿no? De que ¿y yo para cuándo? ¿Por qué nosotros no? Amén. Y ahí está, en nuestra naturaleza carnal, están las raíces de los celos, de las envidias. Eso te lleva a pleitos después. Amén. Busquemos la purificación de nuestro corazón en esos pecados también que no son tan notorios en un principio, pero que sí a lo largo de la vida se notan, hermanos. ¿Sí o no? Amén. Porque se nota cuando alguien es envidioso, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? A la larga, a lo mejor en una primera instancia no se nota, pero a la larga, cuando es algo habitual en él, se termina notando y nosotros podemos ser libres de eso. Amén, hermanos. Eso nos va a dar seguridad a nosotros. Muy bien. Principio número 2. La fe insuficiente desagrada a Dios. Principio número 2. La fe insuficiente desagrada a Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, los discípulos, después de que él ya había hecho el milagro, después de que el Señor ya había liberado a ese muchacho, le hago una pregunta, hermano. ¿Le costó a Jesús liberar a ese muchacho? ¿Le costó mucho? ¿Tuvo horas reprendiendo al demonio? ¿Lo llevaron a una carpa de liberación? ¿Verdad que no? Enseguida el Señor le dijo, sal, ¿no? Y el muchacho fue libre y el muchacho quedó bien. Amén. Ahora los discípulos, me imagino ahí que habían estado antes luchando, intentándolo, vienen y le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo, echar al demonio? Y el Señor les dijo, porque no tienen la fe suficiente. Amén. Versículo 20, está ahí. Mateo 17, 20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Así que, ¿cuál es la fe insuficiente? La fe insuficiente, hermanos, es la que tiene mucha palabra, pero pocas obras. Acá tenemos el texto, ¿verdad? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. La fe insuficiente es la que tiene mucha palabra y pocas obras, muchos dichos y pocos hechos, mucha discusión y poca decisión. Amén. Saben que en el paralelo de este pasaje, en el Evangelio de Marcos, da algunos detalles más. Ahora vamos a leer los últimos versículos de la misma historia relatada por Marcos. Y en el Evangelio de Marcos nos cuenta que los discípulos estaban discutiendo con los fariseos. Cuando Jesús bajó del monte, se encontraban discutiendo con gente incrédula, discutiendo con gente religiosa. Se prestaron, ¿no? Y prestaron oído a gente que tenía el corazón endurecido para creer los milagros del Señor Jesús. Amén. Quiero decirte, hermano querido, que mucha discusión te va a llevar a poca decisión. Amén. ¿Lo puedes decir conmigo? Mucha discusión, poca decisión. No hace falta que discutamos tanto. No hace falta que todo el mundo entienda lo que nosotros estamos decidiendo, lo que nosotros estamos haciendo. Si vos te jugás por el Señor, vas a experimentar milagros de Dios. Amén, hermanos. Me imagino que los discípulos acá, quiero imaginármelo yo, estaban de alguna manera queriendo que los fariseos los entiendan, los comprendan, queriendo ser parte. Entiendo la lucha, porque los fariseos eran líderes espirituales y quizás para los discípulos en otro tiempo habían sido ejemplo y habían sido sus referentes. Entonces ahora de repente el papá trae a este muchacho endemoniado y ellos tienen que liberarlo, pero estaban rodeados de gente incrédula, religiosa. Hermano, ¿con quién te estás juntando? ¿De quién te estás rodeando? Porque si te rodeas de gente sin fe, se te va a contagiar la incredulidad. Amén. Si prestas oído, y mira que hoy en día no hace falta que te rodee de gente. Hoy en día en internet, hermanos, tenemos miles de gente, miles de predicadores, incluso incrédulos, que nada más que están, hermano, a veces yo veo
reels, veo videos y digo, Dios mío, ¿dónde está esta gente? En vez de estar siendo útil, en vez de estar siendo de ánimo para la iglesia, en vez de estar edificando a la iglesia, están criticando, a veces están cuestionándolo todo. Amén. No prestemos oídos a esas cosas, hermanos. Que no sea esas semillas que son semillas de incredulidad, son semillas de maldad. Hay muchos de esos conceptos, hermanos, que van en contra del espíritu de la palabra. Los fariseos, hermanos, cumplían la ley así, a rajatabla. Pero el mismo Señor Jesucristo le dijo, son una generación de víboras. Bueno, eso se lo decía Juan, ¿no? Generación de víboras. Pero Jesús le decía, sepulcros blanqueados, hipócritas. Y cumplían la ley, toda la ley, pero no cumplían el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley es misericordia. Amén. Es compasión, es justicia, es amar al prójimo. Amén. Sin embargo, esa religiosidad en la que entran muchos, y no solamente que están ellos, sino que contagian a otros, frena el poder de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces no prestemos oídos a las críticas, ese legalismo, ¿no? Que es sin misericordia. El espíritu de la ley, el espíritu de Cristo, lo que Él nos enseñó en el Sermón del Monte, hermanos, es que nos amemos los unos a los otros, incluso que amemos a nuestro enemigo. Amén. Y eso abre las puertas del cielo para nosotros. Y entonces podemos ver milagros. Los discípulos en ese momento estaban queriendo agradar, congraciarse, ser parte, ¿no?, de ese grupo de religiosos y de incrédulos. Por eso el Señor los reprende de esta manera. Dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? No tienen que estar rodeados de esta gente. O si están estos, ustedes tienen que estar en otro espíritu. Amén. No dejando que esas ideas bajen a su corazón. Por eso creo que el Señor se irritó tanto con la gente, pero sobre todo con los discípulos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Amén. Así que, hermanos queridos, la fe es hechos, son actos, son decisiones. Amén. Sin importar lo que digan los demás. Si Dios te habla, si Dios te muestra algo que tenés que hacer, si algo se te revela en la palabra, hacelo en fe, creyéndole a Dios. Amén. Por más que los demás digan lo que digan, por más que haya algunas cosas que quizás no entiendas, esto es tremendo, hermanos. El mismo libro de Hebreos, capítulo 11, también nos dice, después de definir lo que es la fe, nos dice que la fe es primero que el entendimiento. Por la fe entendemos que Dios creó el universo, etcétera, etcétera. Nosotros a veces queremos entender primero el mundo, la gente quiere entender y después creer. Pero es al revés. Primero hay que creer y lanzarse, aunque haya cosas que no entendamos. Amén, hermanos. Y después, cuando ocurren los milagros, cuando suceden las cosas sobrenaturales, Dios nos da entendimiento de por qué nos pidió que hiciéramos eso. Entendimiento de la palabra también. Amén. En principios que a veces no los tenemos tan claros, pero cuando uno lo hace en obediencia y para honrar al Señor, como recién hablé acerca de la dádiva al Señor, a veces no lo tenemos totalmente claro. Pero preguntale a Dios, preguntale al Señor, y si el Señor te da paz en ese sentido, hacelo en fe y vas a ver la gloria del Señor sobre tu vida y también vas a experimentar después el entendimiento, porque Dios no nos deja sin que comprendamos las cosas. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? No nos trata el Señor como tontos a nosotros, no. Pero prueba nuestra fe primero. Y si damos los pasos de fe, después viene el entendimiento, la comprensión de lo que Dios quiere con nosotros, del plan de Dios, del propósito del Señor. Amén. Muy bien, vamos al siguiente principio, número 3. Principio número 3. Se necesita algo muy pequeño para hacer algo muy grande. ¿Puedes decirlo conmigo? Se necesita algo muy pequeño para hacer algo muy grande. Amén. La fe como un granito de mostaza.
¿Para qué? Para mover un monte. ¿Sí o no? Algo muy pequeño para hacer algo muy grande. Entonces, la fe es la llave, hermanos, que va a abrir ese gran portón. Amén. La fe es la llave que va a encender, como puse ahí la foto, ¿no? Que va a encender el vehículo, el auto. Sin la llave, hermano querido, yo puedo tener el auto ahí en la puerta, podemos ir, podemos intentar abrirlo, podemos abrir la puerta forzándolo, nos vamos a sentar, pero si no introduzco la llave, si no le giramos al tambor, ¿no? del arranque, el auto no va a arrancar. Amén. El monte no se va a mover, ¿sí o no, hermanos? Necesitamos fe como un grano de mostaza. Una pequeña dosis de fe, una pequeña dosis de obediencia, de osadía para lanzarnos y obedecerle al Señor para que se encienda el motor y podamos avanzar y podamos salir adelante. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo creen conmigo, hermanos? Pequeñas cosas, lo veo a lo largo de toda la palabra y lo he enseñado en varias oportunidades, hermanos. Las cosas que el Señor pedía eran pequeñas. A nadie el Señor le pidió algo extraordinario. Lo que Él hizo sí fue extraordinario. Lo que Dios hace sí es sobrenatural. Pero lo que nos pide a nosotros es pequeño. Es algo que podamos hacer. Siempre Dios te va a pedir algo que puedas hacer. Amén. En la palabra, los mandamientos de Dios. Siempre Dios en los mandamientos nos pide cosas que están a nuestro alcance. ¿Sí o no? Nunca nos va a pedir algo que esté fuera, que se extralimite a nuestras posibilidades. Amén, hermanos. Y ahí lo tenemos en toda la Biblia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a Jericó, la ciudad amurallada, ¿qué fue lo que el Señor le pidió? ¿Cuál fue la instrucción del Señor? Ahí con Josué y el ejército que se estaba formando, que se estaba ahí empezando el tiempo de la conquista. ¿Cuál fue la petición del Señor? Que dieran vueltas, ¿no? Y lo hicieron, hermanos, ¿no? Una vuelta por día, y al séptimo día, si no me equivoco, fueron 7 vueltas al séptimo día, ¿verdad? Y en la séptima vuelta del séptimo día tenían que tocar el shofar y gritar con toda su fuerza. ¿Sabían tocar el shofar? Claro que sí, era el instrumento nacional de los hebreos. ¿Sabían dar vueltas, hermanos? 40 años habían estado dando vueltas en el desierto, ¿no? ¿Sabían dar vueltas? ¿No? Así que el Señor le dijo, ¿qué saben hacer estos? Dar vueltas. Bueno, den vueltas cada día, ¿no? Ahora, hicieron eso poquito, lo poquito, nuestro, hermanos, hace mucho de Dios. Amén. El movimiento de nuestra mano en fe hace que la mano de Dios se mueva. Amén. Con poder. Y hay unas posibilidades en nuestra mano que son limitadas, pero en la mano de Dios, hermanos, las posibilidades son ilimitadas. Amén. Así que te quiero animar a que te actives, a que tomes la llave en el nombre de Jesús y que acciones en tu vida. Vas a ver y vamos a ver los milagros del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo creen conmigo? El Señor te va a pedir cosas pequeñas. Como he enseñado también en varias oportunidades, a veces cosas que no son difíciles de hacer, pero que para nosotros muchas veces son difíciles de creer. Que con algo tan pequeño se va a solucionar el problema, pero Dios nos está probando ahí. Amén. ¿Qué es lo que tenés en tu mano? Cuando Moisés le dice al Señor, ¿cómo voy a hacer tus milagros, Señor? Y el Señor le dijo, ¿qué tenés en tu mano? Una vara. Bueno, con eso, con la vara. Amén. Y ahí empezó. La vara se convirtió en serpiente, ¿verdad? Y empezaron los milagros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra mano, hermanos? De esa manera es como el Señor empezará a obrar milagros. Amén.
¿Lo creen conmigo, hermanos? Y empezaremos con cosas pequeñas y el Señor nos va a llevar a cosas grandes. Que en la medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, eso que hoy te parece muy grande, cuando estés en esa otra dimensión te va a parecer pequeño. Porque Dios nos da la capacidad de cada vez administrar mejor. Dios nos da la capacidad de cada vez ir avanzando y poder crecer mucho más. Así que lo que Dios te va a pedir que hagas es algo fácil, pero lo que Dios hará será difícil. Amén. Amén, hermanos. Tenés que congregarte. ¿Cuántos sabían eso? Claro, si están acá es porque lo saben, ¿no? Decirle al hermano que tenés al lado, qué bueno que estás acá, porque has entendido. Hemos entendido que los miércoles son importantes también. Amén, hermanos. Amén. Hay otra gente que todavía no se le ha revelado. El domingo, ¿cuántos éramos acá, hermano? ¿Cuánta gente éramos el domingo, más o menos? Estábamos casi hasta el final, tenemos 230, 220 sillas, así que debemos haber sido como 180 mínimos, ¿no? El domingo acá, más o menos. Bueno, hoy somos un grupo más reducido, está bien. Yo sé que es miércoles, que es día laboral, algunos están estudiando, otros, yo qué sé, pero sé que hay muchos que todavía no se les ha revelado que el miércoles también es un día para venir a honrar al Señor. Amén. Gloria a Dios porque vos estás acá. Pero ese pequeño acto de venir un miércoles a una reunión y de darle en la semana al Señor 2 horitas, 2 horas y media para Él, es poca cosa, hermanos. ¿Sí o no? No nos pide el Señor que estemos 8 horas acá. No nos pide que estemos 10 horas. Nos pide que vengamos un rato a la noche y le adoremos a Él y escuchemos su palabra. Es esa pequeña decisión del corazón va a obrar grandes milagros. Amén. He visto a mucha gente crecer espiritualmente en la palabra y en todo lo que el Señor tiene con Él, en el desarrollo, por decidirse a salir un poco del domingo, ¿no? De ser cristianos domingueros solamente y venir. Y a veces el Señor nos habla así, incluso más familiarmente y mucho más claro en ocasiones que el mismo día domingo en el que somos tantos acá, ¿verdad? Así que, hermanos, gloria a Dios porque estás acá. Tenemos que contagiar a los demás. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y qué tal que de aquí a unos miércoles seamos 180 aquí los miércoles. ¿Ah? El día que seamos 180 acá los miércoles, los domingos seremos. Aquí nos caben 400 personas, hermano, ¿no? En la última Santa Cena metimos esa cantidad de gente, ¿no? Un poquito apretados, pero bueno, tenemos lugar todavía para que se sume más gente. Amén. Amén, hermanos. Así que gloria a Dios, porque esas pequeñas cosas son las que el Señor nos pide. Le pidió el Señor a Gedeón también algo que podía hacer, una criba, ¿no? De los miles que eran, fue cribando hasta que llegaron a 300. Era difícil de creer, pero era fácil de hacer, había que mandarlos a casa. Todos los que tengan miedo, levanten la mano. Levantaron la mano, no recuerdo cuántos fueron, pero miles, ¿no? Y se fueron a casa. Lo podían hacer. Ahora era difícil de creer, pero cuando le creemos al Señor en las cosas chiquitas de nuestra vida, hermanos, ahí es donde está la diferencia. Amén. En una vez que sujetamos nuestra lengua y no lo hacemos, y no hablamos, y no soltamos el insulto, cosas pequeñas que Dios nos esté pidiendo, son las que van a marcar la diferencia. Amén. Gloria a Dios. Cuarto principio, nada sería imposible. Nada sería imposible. El versículo 20 mismo, el Señor dice, les digo la verdad, si tuvieran fe como una fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí a allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Amén. Nada sería imposible. Si nosotros, hermanos, nos lanzamos en fe, aplicamos la fe, entonces
nada nos va a ser imposible. Amén. Este es un pensamiento recurrente en nosotros. No tuve o no tengo posibilidades. Por eso me gusta acá la palabra posible. Nada sería imposible para nosotros. ¿Por qué el Señor dice estas palabras? Son palabras del Señor Jesús, porque Él sabe que nosotros luchamos mucho con ese pensamiento de la imposibilidad que tenemos para alcanzar algo, para hacer algo. Amén. No podemos, porque no tuve la familia como la tuvieron otros, no tuve los padres como lo tuvieron otros, no tengo las posibilidades económicas como otros tienen, no tengo esas posibilidades, no tuve la posibilidad de estudiar, no tuve a alguien que me ayudara cuando lo necesité. ¿Te das cuenta? Imposibilidades. No tengo, no tuve, no puedo, no fue posible para nosotros. Ahora el Señor nos dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, nada sería imposible. Amén. Todas esas imposibilidades que las llevamos acá arraigadas en nuestra mente, todos esos pensamientos, hermanos, podrían ser removidos. Y nada, entonces, sería para nosotros demasiado difícil, demasiado complicado para alcanzar. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Cuál es la montaña entonces? La montaña a la que Jesús se refiere y de la que Jesús está hablando verdaderamente es el pensamiento de no puedo. Recordemos, hermanos, que los discípulos estaban discutiendo con los fariseos, estaban discutiendo con gente incrédula. Amén. Y se les había pegado a ellos y de alguna manera ellos también estaban actuando con incredulidad a la hora de liberar a ese muchacho. El pensamiento de incredulidad había entrado también en ellos. Hermanos queridos, la montaña que nosotros tenemos que remover de nuestra mente, el pensamiento que tenemos que sacar de nuestra cabeza es ese no puedo, es esa incredulidad. Es esa duda a veces cuando Dios nos habla, cuando leemos la palabra, cuando recibimos una predicación. Amén. Cuando el Señor nos muestra algo que tenemos que hacer. Y si Dios nos dice que lo tenemos que hacer es porque lo podemos llevar adelante. Amén. Nunca Dios nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Entonces tiene que ser desarraigado de del terreno de nuestra mente, ese pensamiento de incredulidad, de imposibilidad. Amén. No sé la vida que tuviste, de algunos conozco la vida, pero no conozco todos los detalles exactamente. Vos lo conocés, las luchas que tenés, cuáles son tus límites, cuáles son tus techos, cuál es esa área donde vos sabés que ahí no podés. Capaz que en otras partes de la vida, otras facetas de nuestra vida nos es más fácil desarrollarnos, pero siempre hay una o dos que es imposible para nosotros. Otros pueden, pero yo no. Bueno, en esa área es donde el Señor se quiere glorificar. Amén, hermanos. Porque lo otro capaz que te es más fácil. Pero ahí, en ese punto donde no podés quizás crecer, no podés avanzar. Para algunos es la familia, para algunos otros es el trabajo, para otros es el estudio, para otros es relacionarse con los demás. No puedo relacionarme con los demás. Me aíslo, me termino aislando yo solo. Me cuesta ser cuerpo con la iglesia y es imposible para mí. Bueno, en esa área el Señor se quiere glorificar. Amén, hermanos. El apóstol Pablo lo describía de esta manera: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque tu poder se perfecciona en mis debilidades. Amén. Entonces, en esas áreas que son las áreas más difíciles para nosotros, que son los lugares de nuestra vida donde es imposible que podamos avanzar, ahí es donde el Señor más se va a glorificar. El poder de Dios va a actuar y nos va a sacar adelante y vamos a tener victoria ahí. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Se lo merece.
Esa es la montaña que tiene que ser removida, hermanos. Yo anotaba acá, el monte no es el problema o la dificultad que está viviendo. El monte es la mentalidad de imposibilidad. Amén. El monte no es la enfermedad. El monte no era el demonio que estaba en el muchacho. Porque Jesús en un instante no fue difícil para el Señor. Amén. De la misma manera para nosotros. En el momento que sea desarraigado y que nuestra mentalidad empiece a ser transformada, ¿verdad? Y empecemos a ser renovados por el Espíritu de Dios y tener una mentalidad de reino, ¿verdad, Sergio? Que hemos estado hablando y predicando y enseñando en estos miércoles pasados de manera muy práctica, mentalidad de reino. Diga conmigo, mentalidad de reino. Cambia nuestra mentalidad, todo lo demás en nuestra vida va a ser más fácil. Amén, hermanos. Amén. No, pastor, es muy difícil. La vida cristiana es complicadísima, es difícil. Yo no puedo. Sé lo que es, porque un día estuve de ese lado y para mí era imposible agradar a Dios, cumplir, según yo, con todas las normas, mandamientos, y para mí era agobiante, una carga, hasta que entendí que no era difícil, ¿no? Mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dijo el Señor Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema lo tenemos acá, en nuestra mentalidad. Si vemos la vida desde una óptica de imposibilidad, hermanos, todo nos va a ser difícil. ¿Sí o no? ¿Te diste cuenta que hay mucha gente que se ahoga en un vaso de agua? ¿Sí o no? O que se hace un mundo de algo a lo mejor pequeño. Después hay otros que pasamos por situaciones difíciles, bien complejas. A veces no son cosas pequeñitas, enfermedades fuertes, un diagnóstico. Hoy he hablado con un hermano esta mañana y tiene su mamá muy grave. Y yo le hablaba de oramos con fe, por supuesto, yo creo que Dios la puede sanar. Pero también le decía, prepara tu corazón. Porque si es voluntad del Señor y si la quieres llevar, tienes que estar preparado. Amén. Eso es fe también, ¿sí o no, hermanos? Para creerle y soltar en Dios, porque es ley de vida, que todos nacemos un día y después otro día nos llega la hora de partir. Entonces tenés que estar preparado, le decía yo. Tiene que estar tu fe fortalecida para que, sea que el Señor la sane, gloria a Dios. O sea que el Señor se la lleve, gloria a Dios también. Seguimos firmes para adelante. Amén, hermanos. Y no nos agobiamos y no nos frustramos, por supuesto. Es luto, es dolor, lo atravesamos. Pero lo pasamos el valle de sombra y de muerte y nos levantamos y seguimos adelante. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la fe, pequeñita. Pero es una llave que nos abre dimensiones extraordinarias que Dios quiere que nosotros experimentemos. Amén, hermanos. ¿Lo creen conmigo? Amén. Tóquese así la cabeza, toque acá está la mente, ¿no? Nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, renová nuestra mente, Señor. Transformanos, Señor, para poder creerte completamente a ti, Señor. Todas las palabras que están en este libro, Señor, es el libro de la vida, Dios mío. Nosotros queremos recibirla y creerla, Señor. Y resistimos ese pensamiento de incredulidad, de duda, de imposibilidad, que a veces se levanta como un monte delante de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y te dejo el último principio, hermano. Quinto principio está ahí en Marcos, que está, como te dije antes, el paralelo de este pasaje. Marcos capítulo 9, ahí lo encontramos. Vamos a leer desde el versículo 21. Marcos 9, 21. Miremos acá el diálogo que Jesús tiene con el papá del muchacho. Mateo no nos relata tanto de estos detalles. Díganme amén si están conmigo. Ahí, versículo 21. Dice, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo
el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos si puedes. ¿No? Fíjate acá el Papa le dice a Jesús, ayúdanos Señor, si podés. Y me encanta la reacción del Señor. El Señor tenía carácter, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? A veces nos pintan a un Jesús ahí, y es verdad que era manso, pero no era menso. Era de buen carácter el Señor, no era de mal carácter, era de buen carácter, pero era firme en sus declaraciones. Tal es así que a veces hasta los mismos discípulos en algún momento pensaron en dejar de seguirlo, porque eran fuertes, eran duras las palabras del Señor. Amén. Y el Señor le dice a este hombre, ¿cómo que si puedo? Pues el hombre dice, si puedes, ¿no? ¿Cómo que si puedo? ¿Sabes qué, hermano? En muchas ocasiones he sentido al Espíritu Santo retarme así a mí. Porque a veces he dudado yo del poder de Dios. ¿Será que esta vez, Señor, vamos a poder? Y el Señor me dice, ¿no? Me imagino yo al Señor queriendo pegar un chirro, ¿no? En ese momento. Y dice, ¿cómo que si puedo? Si es que no te das cuenta, no lo has visto, no te lo he demostrado a lo largo de toda tu vida, que yo puedo con todo, que todo es posible para mí. ¿Cómo que si puedo? Ahora, este hombre recibe ese pequeño reto del Señor. Y después el Señor le dice, todo es posible si uno cree, que es el título de este mensaje. Amén. ¿Puede decirlo conmigo? Todo es posible si uno cree. Amén, hermanos. Te lo repito, todo es posible si uno cree. Amén. Cuando salimos allá afuera, cuando llegamos a nuestra casa, todo a nuestro alrededor, hermano, todo el sistema de este mundo está armado diabólicamente, estratégicamente diseñado en el infierno para que cuando salgamos de acá te vuelva ese pensamiento de incredulidad y de duda. Pero quiero creer en el poder de la palabra que puede atravesar todas esas estrategias y disolver toda esa artimaña diabólica del enemigo para hacernos que por un lado, por otro, con la tele, con el teléfono, con lo que nos pasa en la familia, con lo que hemos vivido en el pasado, etcétera, etcétera, vuelva ese monte otra vez a instalarse en nuestra mente. No puedo, ¿no? Ahora, el Señor nos dice en esta noche, hermanos queridos, que si creemos, todo es posible para nosotros. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora yo, de la misma manera que te estoy diciendo esto, yo sé que mañana te vas a levantar a la mañana y vas a tener la factura de la luz que pagar, el alquiler que pagar, ¿no? Estamos a día 8, hoy es 9, ¿no? Mañana hay que pagar el alquiler, ¿sí o no, hermano? Mañana hay que pagar. Y a veces estamos ahí, no llegamos. Pues sí vas a llegar, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y ahora vamos a orar al final de la reunión, porque vas a llegar. No sé cómo, hermano. Queda una noche, pero yo veo milagros en la palabra así. Y no solamente, ¿se acuerdan cuando Eliseo dijo, mañana a esta hora, Samaria será libre? Y hermanos, se estaban comiendo entre ellos, eso sí era una crisis, se estaban comiendo, se habían vuelto caníbales del hambre que tenían. Eso sí era una crisis, ¿verdad? Y el profeta suelta la palabra, mañana a esta hora habrá harina a un precio muy barato, etcétera, etcétera. Amén. Yo te digo en el nombre de Jesús, mañana a esta hora, si le creemos al Señor, mañana a esta hora la cosa será diferente. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. En una noche floreció la vara de Aarón. Y acá estamos en la presencia de Dios, hermano. Y a veces venimos como varas secas. Y la vara de Aarón estaba cortada del árbol, no tenía savia, no tenía raíz, no tenía nada. Pero la pusieron en la presencia de Dios y en una noche no solamente reverdeció, sino que dio fruto. En una noche se aceleraron los tiempos. ¿No lo puede hacer el Señor con nosotros?
¿No te puede proveer el Señor esos 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos? No sé lo que necesitas, 100,000 pesos. ¿No lo puede hacer el Señor en una noche? Si Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Sí o no, hermanos? Sacarte de ese juicio, de ese problemón. Claro que Dios lo puede hacer. Y Dios no nos va a dejar en vergüenza. Si le creemos a Él, el Señor no nos va a dejar en vergüenza. Amén, hermanos. Amén, amén. Algunos se ríen. Se ve que se acuerdan de la prédica del domingo, ¿no? Aunque Sara se rió, aunque Abraham se rió, Dios se rió de ellos, ¿sí o no, hermanos? Amén. Dios se ríe de nosotros y de nuestra incredulidad, a veces de nuestras dudas. ¿Habrá algo que no pueda hacer el Señor? Si de la nada el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. Produzca la tierra, produzca el mar. Y las cosas, todo lo que vemos, hermanos, se ha producido por la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Ahora, el quinto principio, hermanos. Acá lo leemos. Avancemos un poquito aquí en la palabra. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, sí creo. No cambió ahí un poquito, giró un poquito ahí de posición. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Hermanos, el Señor nos va a ayudar. El Espíritu de Dios nos va a ayudar a superar nuestras incredulidades. Amén. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús le contestó, ¿qué cosa? Esa clase solo puede ser expulsada con oración. Amén. Muy bien. Quinto principio, hermanos. La montaña se mueve hablando con Dios. ¿Puede decirlo conmigo? La montaña se mueve hablando con Dios. ¿Cómo va a salir ese pensamiento de imposibilidad de nosotros? Pasando tiempo con el Señor. Hablando con el Señor. Orando. Amén. Escuchando su voz en las escrituras, en la palabra. ¿Cómo va a ser transformada nuestra mentalidad? Hablando con Dios. Amén. Hablando con el Espíritu Santo. Cada día, a la mañana, a la noche, al mediodía, en el trabajo, cerrando la puerta de nuestra pieza en momentos oportunos para arrodillarnos delante del Señor. Y el Señor transforma la incredulidad, la duda, la incertidumbre, la inseguridad, etcétera, etcétera, en certeza, en convicción, en fe. Amén. Se baja la montaña de delante de nosotros y podemos avanzar en el propósito de Dios. Amén. Decirle al hermano que tenés al lado, tenés que hablar más con Dios. ¿Sabe cuándo cambió la condición de ese papá? Cuando empezó a hablar con Jesús. Si puedes, le dijo primero. Siguió hablando con él. ¿Cómo que sí puedo? Dijo, yo creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Te das cuenta del proceso de avance? Lo mismo el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y vamos a reprender demonios y los demonios van a salir. ¿Cuántos me dicen amén? Si aplicamos estos principios, si buscamos la santidad, si hablamos con el Señor, pasamos tiempo con Él, estamos en comunión con Él, estaremos fortalecidos. No habrá nada imposible para nosotros. El monte es removido de nuestra mente. Entonces de repente te cruzas con un enfermo y en vez de prenderte en la queja que él tiene, ¿no? Decir, estoy con estos achaques, y sí, la verdad que estamos todos así, estamos, ¿no? Si tenés el monte removido de incredulidad, no te vas a prender en su charla, sino que le vas a decir, vamos a orar.
Vamos a orar y en el nombre de Jesús Dios te puede sanar de esa enfermedad. Amén. Y los milagros empiezan a ocurrir. Amén, hermanos. Cuando vengan otros a quejarse del país, de cómo está la situación, está bien, vivimos en una realidad, pero no podemos entrar en esa vorágine nosotros también. Tenés que pararte en el nombre de Jesús. Dejar de escuchar eso o tratar de cambiar el ambiente con tus propias palabras. Está bien, estamos mal, pero tampoco nos estamos muriendo de hambre, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Dios está con nosotros, le creemos al Señor, Dios va a suplir. A veces entre hermanos mismos, hermanos, nuestras charlas a veces son de incredulidad. En el nombre de Jesús eso tiene que cambiar, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo estás, hermano? Alguno podrá decir, creo, pero Señor, ayúdame a superar mi incredulidad, ¿no? Capaz que alguno está en ese proceso. En el nombre de Jesús, que podamos decir, estamos en victoria. Amén. Estamos en victoria, vamos a ver la gloria del Señor, vamos a ver la mano del Señor obrando con nosotros. Y van a suceder cosas imposibles. ¿Me dicen amén, hermanos? Terminé anotando, solo estando en comunicación con Dios, eliminaremos el pensamiento, no puedo. Y descargaremos, si lo ponemos en términos de descargar una aplicación, ¿no?, en el teléfono, descargaremos, ¿no?, la aplicación a nuestra mente, el pensamiento del cielo. Todo es posible si uno cree. Amén. Dani, todo es posible para vos si le crees al Señor. Erika, amén. Nico, para nosotros, chicas, todo es posible si le creemos al Señor. Amén, hermanos. Amén, Cristian, Claudia, todo es posible. Amén. De este lado, Diego, Mónica, Sergio, Damari, Cristian, todo es posible si le creemos al Señor. Amén. En el nombre de Jesús, nos ponemos de pie y oramos. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu presencia, Señor, acá. Oh, Rababaya Shotoroba Kaman, Dorobaraya Shia Katarabaraya So. Santo eres, Señor Jesús. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Yo sé que hay algunos acá que están así en situaciones extremas. Hay otros que quizás no están en una situación así límite, pero sí se dan cuenta por la palabra que hay áreas en las que te parece imposible que puedas agradar a Dios. Capaz que alguno se da cuenta hoy que tiene que santificarse y que el pecado, todo lo que le ha dado lugar en tu vida, te ha hecho flaquear en tu fe o ha apagado tu fe. Este es el momento de arrepentirte delante de Dios, porque el arrepentimiento nos vuelve al camino de la fe, de la confianza en Dios. Volvemos a los brazos del Señor, volvemos a la seguridad del hogar, de la casa, en el nombre de Jesús. Como el hijo pródigo, ¿verdad?, que estaba sin esperanza, sin futuro, hasta que se arrepintió y volvió la esperanza, volvió su destino, volvieron las vestiduras, volvió el calor del hogar. En el nombre de Jesús, eso es lo que Dios tiene para vos, querido hermano, querida hermana, eso es lo que el Señor tiene para nosotros.